Impresionante. Revelan que la Unión Europea se quedó sin más sanciones para aplicar contra Rusia. Las últimas medidas adoptadas contra el país euroasiático expusieron su debilitamiento. Para mayor desgracia del bloque europeo, en países como Alemania se anuncia el cierre de empresas, inclusive la falta de papel higiénico ya se avisora. Italia se sumó a la crisis energética en estas últimas horas, al afrontar una reducción por el cese de operaciones de una turbina del Nord Stream 1. Hace unas horas Liz Truss, postulante a primer ministro de Reino Unido, amenazaba a Rusia en medio de un debate. Envalentonada vertía palabras desdeñables. Pero segundos después tembló de miedo, por un incidente que sucedió en el estudio de TV. Veamos las imágenes. In Ukraine. He's not going to stop there. He's going to challenge the freedom and democracy. Algo similar le acontece a la Unión Europea. Envalentonada aplica sanciones, pero lo cierto es que el miedo corroe las economías europeas, particularmente aquellas que se están viendo afectadas directamente por las sanciones contra Rusia. Las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos contra Rusia no lograron el efecto deseado. Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia no han tenido el efecto deseado, por lo que Estados Unidos ahora está tratando de limitar la rentabilidad de las ventas de petróleo ruso, poniendo un tope de precio. A medida que continúa la crisis en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados parecen haberse quedado sin medidas para detener a Rusia. Colectivamente, han impuesto todas las formas imaginables de sanciones a Moscú. Los sectores energético, bancario y financiero rusos han sido el blanco de Occidente. Pero las medidas punitivas no parecen haber tenido los resultados esperados. Por lo tanto, Estados Unidos ahora está proponiendo la idea de poner un precio tope al petróleo adquirido de Rusia. El investigador Greg Simons señaló que el problema central de los países occidentales y del país del norte es que se ven a sí mismos como el centro del universo. Sin embargo, no logran comprender que el mundo está cambiando rápidamente. Occidente está tratando de limitar el precio del petróleo ruso, para privar al país del dinero que necesita para llevar a cabo la guerra. Se dice que el objetivo es fijar el precio a un nivel que cubra el costo marginal de producción, para que Rusia se anime a seguir produciendo petróleo. La idea, propuesta por primera vez por Washington, fue acordada en la cumbre del G7 en junio de 2022. Los países occidentales planean permitir solo materias primas y productos derivados del petróleo cuyo valor no supere el precio máximo. En reacción a la proposición, Rusia ha declarado que no exportaría petróleo al mercado mundial si se impusiera un tope de precios. Alexander Novak, viceprimer ministro de Rusia, señaló que, si estos precios, de los que hablan, son más bajos que el costo de la producción de petróleo, naturalmente, Rusia no garantizará el suministro de su petróleo al mercado mundial, lo que significa que simplemente no trabajaremos con una ganancia negativa, manifestó. Todavía no está claro si las naciones occidentales tienen la capacidad de implementar un plan de este tipo, pero ya hay advertencias de que el plan puede resultar contraproducente. El presidente ruso dice que el tope de precios impulsaría aún más los precios mundiales del petróleo, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, advirtió que el petróleo terminaría cotizando entre $300 y $400 estadounidenses por barril, si Occidente sigue adelante con el plan. El investigador Greg Simons señaló: los mercados europeos y estadounidenses no son los principales mercados para el suministro energético ruso el día de hoy. Los principales mercados ahora son Asia y, por lo tanto, están fuera de sintonía con lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que esto hará será exacerbar una crisis energética ya bastante tenue causada por un lado, la escasez de suministros de energía, y por otro lado, los costos de los suministros de energía, enfatizó. Porque, ¿quién va a venderlo al oeste por debajo del costo de producción? Nadie, especialmente cuando Occidente los trata de la forma en que los están tratando. Así que quiero decir, va a ser otro tiro en el pie para los Estados Unidos y sus estados vasallos y clientes, señaló el investigador. Algunos analistas pronostican que el escenario sería catastrófico para Estados Unidos y el otro grupo de 7 países. Los analistas de mercado han pronosticado que China e India, 2 jugadores clave en la región de Asia, probablemente no cooperarán con el límite de precios.
El establecimiento de varias sanciones a Rusia ya no ha logrado privar al país de sus ingresos. De hecho, han aumentado el dinero que Moscú gana con las exportaciones de energía. Los precios del petróleo subieron a máximos históricos de 14 años poco después de que comenzara la guerra en febrero. Es un tipo de estrategia increíblemente autodestructiva y también delirante dirigida por los Estados Unidos, que solo acelerará esta transformación global lejos de este orden unipolar hacia un orden multipolar. El petróleo se mantiene por encima de los $100 estadounidenses por barril. Estados Unidos trató de fijar los precios del petróleo en la década de 1970, y el Reino Unido trató de fijar los precios de las divisas en la década de 1980. Ambos intentos fracasaron. La historia muestra que tales intentos inevitablemente terminan en fracaso y los precios se disparan. Pues como siempre, la Unión Europea se metió en una serie de problemas enormes con las famosas sanciones contra Rusia, y el resultado es que al final pues estamos, y sobre todo Alemania, a merced de lo que quieran hacer los rusos, pero por culpa de la propia Unión Europea. Es decir, lo que no se puede salir es diciendo vamos a sancionar a Rusia, vamos a darle en donde más les duele, es decir, en el carbón, sobre todo en el petróleo y en el gas, y luego acusar a Rusia de que nos está boicoteando porque no nos suministra gas. O sea, estamos diciendo que vamos a dejar de comprar gas como sanción. Es decir, es una posición absolutamente ridícula. Es decir, y luego, desde luego, claro, se ha pasado una fase de mantenimiento, luego están los problemas entre Canadá con la primera turbina que no venía, que no quería el gobierno canadiense darla a Alemania, al final se pudo dar, bueno, está en camino, tal, y efectivamente hay 5 turbinas que necesitan mantenimiento, con lo cual pues Rusia baja el nivel de suministro del Nord Stream, con lo cual lo que se provoca es una alza de los precios. Es decir, la Unión Europea ha sido tan absolutamente estúpida de que se ha metido ellos en su propia trampa. Querían encender una trampa a Rusia y al final ellos mismos han caído en su propia trampa, y esto le está costando especialmente a Alemania, pero no solo, pues no solo mucho dinero, sino además un proceso de desindustrialización muy grande. No olvidemos que al final, detrás de todo esto, que la clave efectivamente, como bien señala, es esta energía, está como siempre Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos quiere dos cosas, bueno, quiere muchas, pero entre otras quiere dos fundamentales. Una, hacer todo el daño posible a Rusia a través de las sanciones de los estúpidos europeos, fundamentalmente, y convertirse en el principal suministrador de gas de Europa, como gas natural licuado, producto de la fracturación hidráulica en Estados Unidos. Y por otro lado, hundir la economía alemana. ¿Y por qué quieren hundir la economía alemana? Primero, porque es el principal socio gasístico, hasta ahora lo era, de Rusia. Y segundo, para reemplazar esa gran consumo de gas de Alemania por gas natural licuado norteamericano. Y tercero, y también muy importante, porque una crisis enorme en Alemania produciría una situación de empresas absolutamente desbaratadas, que serían muy fáciles de comprar por Estados Unidos. Cierto es que se tienen todos los ingredientes para una crisis y en varios ámbitos. Aumento del precio del gas en un 30% en 2 días, en medio de una histórica ola de calor y una inflación que impacta a la población. Preguntarte precisamente desde el punto de vista social, desde el ciudadano de a pie, ¿cómo se está tomando esta situación? Ya digo, efectivamente, como bien señalas, la ola de calor tremenda, que ya no es ola, ya es más que ola, ya es casi un estado permanente, por lo menos aquí en España. Pero bueno, es decir, lo que se está viendo, lo que están viendo, por eso están tan aterrorizados los líderes europeos y los gobiernos europeos, es que la situación va a ser tan grave en invierno que va a haber una cantidad enorme de protestas sociales que harán caer seguramente muchos gobiernos. Y ahora todavía, bueno, la gente está pensando más en las vacaciones y tal, pero ya hay protestas sociales, las hay en Holanda, las hay en varios sitios,
en Europa, pero no saben, digamos que se han metido en un atasco que no saben cómo salir del problema. Y eso que los europeos, aparte de las, vamos, a pesar de las sanciones a Rusia, están muchos de ellos comprando bajo cuerda petróleo y gas a los rusos. Están constantemente viéndose como metaneros rusos transbordan, por ejemplo, metano a metaneros de bandera griega, y estos luego lo reparten por la Unión Europea. Es decir, que se están haciendo trampas a sí mismos, que es el colmo de la estupidez. La crisis va a ser tremenda y el descontento social a partir de septiembre, octubre, se va a incrementar de una forma espectacular en Europa. A mí no es un personaje que me gusta absolutamente nada, Tony Blair, pero dijo una cosa con la que estoy de acuerdo, las cosas con las que estoy de acuerdo. La historia del dominio de Occidente, de Europa primero y posteriormente de Estados Unidos empezó hace 500 años y ahora mismo se está acabando, se acabó. Es decir, Occidente, Europa, Estados Unidos y la anglosfera son historia. Y el futuro está en Asia, el futuro está en África, el futuro está en Latinoamérica, pero no en una Europa envejecida, en una Europa vieja, que ya no sirve ni como potencia colonial y que tiene una economía cada vez más débil, más dependiente de otras partes del mundo. No olvidemos que el principal socio comercial de Alemania, por ejemplo, es China. Es decir, es el final de un ciclo largo en la historia en la que Europa dominó, y posteriormente Estados Unidos dominó el mundo, y bueno, pues eso se acabó en la Primera Guerra Mundial, se acabó aún más en la Segunda, y este es el final que está volviendo un tanto desgraciado y paródico, en la que los europeos pues están haciendo el ridículo más espantoso, pero están, pues eso, acabados. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.